Padre, bueno, amado, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, principio y fin. Toda majestad sea para ti. Te damos gracias por la vida de nuestro siervo Hugo Álvarez, que tú lo has puesto en nuestro camino, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es un canal de bendición para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Bendice su vida, su ministerio, procúralo, cuídalo, susténtalo. Gracias por su vida y por tenerlo como pastor y como apóstol en nuestras vidas. Lo declaramos, lo confesamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Bendecimos tu palabra, que se quede codificada en las tablas de nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre de Yahshua Adonai, en el amén, 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 amén y amén. Apládanle al Señor, hermanos. Busca Lucas 19. Busquemos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Para hacer la lectura del 28 al 40. Lucas, capítulo 19, versículo 28 al 40. Amén. ¿Lo leo, pastor? ¿Del 28 al 40? 19, 28 al 40. al 40. Amén. Dice así la palabra del Eterno. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Yahshua, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Yahshua encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar al Eterno a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre de Adonai, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Amén. Aleluya. Tome su lugar, por favor, hermano. Sea tan amable. Cuando leemos acerca de estos acontecimientos, sabe que el Señor exactamente entra a Jerusalén esos últimos 7 días para terminar su ministerio de 33 años de edad aproximadamente. Llama nuestra atención, lo comentábamos en la mañana, cuando aquí dice en el verso 29, que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos. En la mañana hablamos acerca de la oración en el monte de Getsemaní, que también dice ahí en la escritura, Getsemaní, el monte de los Olivos. Da la idea de que es el mismo monte. La enseñanza es que cuando él llega y ora en ese monte, era un lugar
donde él acostumbraba a orar. En el mensaje de la mañana dice como oraba ahí, dando a entender que era su costumbre. Él tenía ese lugar, tal vez otros especiales también. El Monte de los Olivos, decíamos, es donde se procesa el aceite. Bueno, el olivo es un arbusto, un arbolito. Y de ahí nace la aceituna, que se tritura, se aplasta y escurre el aceite, que es el que se ocupa para iluminar el menorá o candelabro, hablando desde ese tiempo que tenía que estar encendido día y noche en el templo. Hoy en día también se utiliza para quien tiene candelabro y se compra el aceite, una mechita y ya funciona de igual manera, ¿no? Pero eso representa, significa el aceite de olivo o de oliva, la presencia del Ruach HaKodesh, la presencia del Espíritu Santo, la presencia permanente. Se habla de muchos testimonios que cuando los estudiosos de la palabra, que normalmente casi no duermen y están toda la noche, en lo que son de la guerra de 1948, llamado de los 6 días, como muchos años, muchísimos atrás, se pusieron a estudiar la palabra, a orar, con sus candelabros personales encendidos, sus velas, y que todo estaba oscuro, como un testimonio muy atrás de otros sucesos, de tal manera que su luz que salía de casa iluminaba todo Israel. De alguna manera la luminaria se extendía y eso hablaba de la presencia del Eterno con la persona. Cuando nuestro Señor va al Monte de los Olivos, de alguna forma representativamente está diciendo: estoy entrando a la presencia del Espíritu Santo para estar en esa relación con el Eterno. Se entiende que ahí oró lo que se llama huerto, oración, monte Getsemaní, cuando le dice que pase esta copa sobre de mí o por mí, en cuanto iba a enfrentar la muerte, pidiendo si puede ser, pero no como yo quiera, sino de acuerdo a tu voluntad. Él estaba luchando en esa naturaleza humana por lo que tenía que enfrentar. El hecho es que en apariencia es el mismo monte, es el mismo hecho, la oración. En vez de orar, ya tiene que bajar para entrar a Israel. Habla de que encarga que vayan por un pollino para poder montarlo y poder bajar. La gente lo estaba esperando, sabía que iba a entrar a Jerusalén, que iba a bajar por ahí. Unos de alguna manera políticamente, porque necesitaban un líder, un libertador o liberador del yugo de esclavitud de los romanos, que estando en su propia tierra, hablando de Israel o los judíos, les cobraban impuestos. O sea, en la historia de ese juicio fuera de lo normal, los romanos lo enjuician, Nerón, Pilatos, no encuentran, según la ley romana, ningún delito, que es cuando dice: yo me lavo las manos y se los entrego, ¿qué hago con él, no? Y empiezan a gritar que sea crucificado, entendiendo que no son todos los judíos ni es todo Israel. Era en parte lo que llamaba un grupo el Sanedrín, donde estaban los sumos sacerdotes, donde estaban escribas, saduceos y todos los que estaban muy metidos en cuanto a la ley y mandamientos, y son los que más deciden, porque él hablaba y se decía Dios mismo, perdonaba pecados, resucitaba muertos. Entonces para ellos ese es un impacto muy muy fuerte, porque ya antes habían existido otros hijos de dioses. Desde años atrás
estaba el hijo de Zeus, también llamado Neptuno, y por ahí había 4, 5, 6, 7 hijos de Dios que ya habían aparecido. Entonces los judíos, para poder aceptarlo como hijo de Dios, obvio, ya les estaba costando mucho trabajo por ahí, ¿no? En ese sentido. Y luego, cuando él enseña la famosa Torá o las escrituras, los rollos, no lo hacía solo en las sinagogas o templos o unos grupos llamados Keilah, que significa grupo o agrupa, sino lo hacía en la calle, en las playas, en los mercados, con todo tipo de gente, de persona. Imagínense, si hoy en día los judíos son tan cerrados, tan estrictos en cuanto a todo esto, más en aquel tiempo. No era posible estar enseñando las escrituras al aire libre, a quien fuera, como fuera o cayera. Tenían sus horarios de rezos, de oraciones, de enseñanza, y tenían que ser dentro de los templos o sinagogas. El Señor llega y mueve todo eso. Es obvio que no iba a ser aceptado por su propio pueblo. De tal forma, y lo impactante de los milagros que empieza a realizar, y cómo de alguna forma pues no era aceptado, no era bien visto. Mas sin embargo, había otro grupo de judíos que sabían las profecías, que creían que iba a llegar el Mesías, que lo estaban esperando. Desde el bebé, uno llamado Simón va al templo y lo tiene entre sus brazos, y le pidió al padre que le permitiera tenerlo en sus brazos cuando lo van a presentar en el templo. Entonces se le hizo, y ahí narra el Evangelio cómo logró esa bendición, y entonces ya estaba listo para partir con Dios Simón, cumpliéndose esa petición tan bonita. Así, por una parte, quienes le rechazaban estaban ahí, esperándolo. Quienes creían en él como el Mesías y que conocían las escrituras de ese tiempo, estaban ahí esperándolo. Pero también había gente no creyente, ni a favor ni en contra, como espectadores. Se escuchaba mucho acerca de él y estaban en esa expectación. Había griegos, obvio, romanos, de Asia. En la fiesta de Pascua venían de todas las regiones que existían y se concentraban en Jerusalén. Una fiesta que se celebraba en Jerusalén. Entonces viajaban desde meses antes para poder llegar a Jerusalén. Con todo respeto, vaya, la comparación no va por ahí, pero es como los que vienen de Toluca, de Puebla, de Morelia, al 12 de diciembre a la Basílica para celebrar a la Virgen. En esta celebración era así, para celebrar lo que se llama la Pascua. Pascua significa el que pasa por alto, haciendo alusión a cuando la última plaga que Moisés manda en contra de Faraón y el pueblo egipcio, de que iban a morir los primogénitos, los primeros nacidos de familias como de animalitos, y que sacrificaran corderos y la sangre la untaran en la puerta de las casas, y cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre en las puertas, era señal de que ahí no debería de tocar a nadie, porque era el pueblo hebreo, era su pueblo, que sacrificaban un cordero. Pero donde no había, llegaba la muerte y morían los primogénitos. Así sucedió. De ahí es el paralelismo, el cordero de Moisés, los corderos de Moisés y el pueblo, para librar la muerte. Y acá el paralelismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. A través de su sangre derramada. Sacrificaban animalitos porque el hombre cuando peca se separa de Dios y cae en un nivel o estado animal.
La Biblia en Santiago dice de este tipo de, vamos a decir, posición, animal, terrenal y diabólica, así lo menciona, ¿no? Hablando de se están en constante pleitos, odios, enojos, pecados y muchas cosas por ahí. Entonces, también dice que la paga del pecado es muerte, que por pecar la consecuencia o el pago es la muerte. En ese tiempo el pecar era algo muy grave, muy, muy delicado. El ofender a Dios era muy delicado. Hoy en día también lo es, pero la consecuencia no es la misma. Adulteraban las mujeres, las mataban a pedradas. Por ahí robaban casi como los árabes, decían mejor córtale la mano para que no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces las consecuencias, juicios de delitos, todo eso era terrible, terrible. En Hechos, todavía en el tiempo del Señor Yeshua, habla de un matrimonio que prometió dar terrenos para la obra y no cumple, y caen fulminados muertos por no cumplir con el Padre. Gracias a Dios ya no es así en este tiempo, porque ya llegó el Señor Yeshua. Amén. Y es una muerte espiritual. La persona que no acepta al Señor, no conoce, no le busca, no lo siente, no está con Él, espiritualmente. Alma, espíritu se considera bajo el control del ángel de la muerte. Quien ya le recibió está, y de alguna forma tratamos de ser lo mejor. Y seguimos ahí perseverando, luchando. Le seguimos amando, adorando, alabando y todo lo que va en relación a ser un seguidor del Cordero de Dios. Pues ya el ángel de la muerte no nos va a tocar en el sentido espiritual. Cuando morimos, nuestra alma, espíritu va a la tierra, el cuerpo a deshacerse. El espíritu va al hombre que lo creó, dice ahí en Eclesiastés. Y el alma va al lugar de luz, no al reino. Pero quien no, pues bueno, ahí ya se habla de un lugar de oscuridad, un lugar de un tipo infierno, llamas, todo eso. El hecho es que esto es una como introducción para entender un poco. Entonces, el estado de la persona a nivel animal está en ese proceso de muerte espiritual. Era necesario sacrificar a un animalito para cubrir su pecado. El animal tenía que ser primogénito, el primero de una hembra, y lo cuidaban todo el año de la mejor manera posible, porque el sumo sacerdote, una vez al año, solo una vez al año, sacrificaba los animalitos que le han entregados para cubrir el pecado de la familia o la persona. Una vez al año, eso se llama expiar, cubrir. Yeshua muere una sola vez, no para cubrir los pecados un año y que hay que estar llevando un animalito cada año. No, no es para cubrir por un año. Es el Cordero de Dios que no cubre, sino quita para siempre el pecado de condenación. ¿Cuántos decimos amén? Denle el aplauso al Eterno. Aleluya. Y tenemos nosotros que perseverar, obvio, para poder estar en esa posición de no perder el gozo de la salvación, de no perder esa relación con el Eterno y no poner en peligro una salvación que le costó a Él, no a nosotros, que toma nuestro lugar y que, pues bueno, cuando se habla de si se pierde o no la salvación, se pierde. Primero se pierde si la persona no es salva. No es que la haya perdido, es que nunca fue salvo. 2, por anatema, apostasía o blasfemia. Anatema es maldición. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Y la práctica del pecado provoca maldición. Entonces, persona que está en maldición, ama a Dios,
dice que ama a Dios, ama al Señor Yeshua, pero no deja el pecado. Peca y está con él, oscuridad y luz. Es obvio que ahí hay un tipo de maldición en la persona que no puede dejar eso. Hay algo que le impide, hay que romper esa maldición. Como persona hay que hacer su parte. La Biblia dice que el Señor Yeshua muere en un madero. Deuteronomio dice que maldito el que muere en un madero porque su sangre contamina la tierra. Hace alusión a Caín cuando mata a Abel. Y el Señor le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De ahí se toma que esa sangre del que muere en un madero, el que murió en la cruz, era el peor de los criminales, violadores, ladrones, era lo peor. Hablando de la cruz romana. Entonces, por eso el Señor toma el lugar de Barrabás, que era un criminal de los peores. Y dicen, es la costumbre soltar a uno por otro. Barrabás, nosotros estamos representados todos también en Barrabás, no al nivel de malo como él, pero que él tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, en ese sentido, el hombre tenía que ofrecer un animalito puro, sin mancha, perfecto, para que su pecado fuera cubierto un año, y cada año está llevando un animalito. En Yeshua, dice Hebreos, es una sola vez y es para siempre. Debemos entonces cuidar esta salvación. El otro pecado es la blasfemia, que se pierde la salvación, es ofender a Dios. Creo que aquí nadie lo va a ofender con groserías y así. Y si lo hizo, la Biblia habla de que cuando es en ignorancia, sí es un pecado perdonado. Y también el ofender al Espíritu Santo. O cuando es un milagro del Espíritu Santo, el darle el crédito al diablo, ¿no? Ese es el diablo. Por eso hay que tener mucho cuidado. De que cuando hay un movimiento, un milagro, un testimonio que hace Dios por medio de su Espíritu Santo, alguien, pues en la carne, ¿no? Diga, ese es el diablo, ¿qué Dios? Están blasfemando. En esa ignorancia, pues Dios perdona, pero o al revés, que es un milagro del diablo, es decir, que es del Espíritu Santo, ¿no? La persona va al brujo, sana y miente y dice, es que me sanó Dios, pero no dice que fue el brujo. Esa es blasfemia y es pecado no perdonado. Y el otro es la apostasía. Apostasía es cuando la persona le da la espalda a Dios, al Señor Yeshua, y se va a otra creencia, que se va con otros dioses. Deja de creer en el Dios Todopoderoso y se va a otros dioses, ¿no? Llámeles de cualquier religión, ídolos, hombres que se creen dioses, algo así. Entonces es la forma en que se pierde. Pero la salvación es un hecho en un solo acto. En Él está toda la carga del pecado, la quita, nos libera. Al creer en eso, nosotros somos descargados de ese pecado, somos liberados. Y la sangre que escurre del madero, de un maldito, cae y contamina la tierra. Aquí es la sangre que escurre de un bendito y que cae en la tierra para romper la maldición. Amén. Luego muere con un maldito para romper maldición. Bueno, eso es lo que él tenía que enfrentar, la muerte. Todo esto para tener un poquitito más de entendimiento. En la lectura, rápidamente vamos a ver 4 aspectos. ¿Qué es lo que significa el pollino? Lo que significa el manto. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Y qué es lo que vive nuestro Señor Yeshua? Cuando habla del pollino, para bajar el monte y montarlo, dice del verso 30, 31, 33, ningún hombre ha montado jamás al pollino. Habla de la virginidad en la carga del animalito y del uso del animalito por primera vez. 2,
el primogénito de Dios, el primero, iba a montar a otro primogénito, el animalito. 3, el verso 30 dice, desatarlo y traerlo. 31, ¿por qué lo desatáis? Dice el dueño al cual se le envió que lo entregara. Y en el 33 dice, y cuando desataban el pollino, pregunta, ¿por qué desatáis al pollino? Hace 3 referencias acerca de que estaba atado. El Señor les dijo, traigan ese pollino, lo voy a montar y así es como voy a bajar. Es impactante. El pollino es el animalito pequeño llamado burro, asno. Entonces es un animal impuro. El animalito está representando la impureza, la inmundicia. También el que está atado está representando las ataduras y que había que liberarlo, romper la atadura de las impurezas para que lo pudiera montar el rey. Nosotros no somos un burrito, no, pero sí es cierto que podemos estar atados con muchas impurezas, inmundicias. En sí cualquier tipo de pecado contamina el alma, el espíritu. Y desde ese punto de vista, y dependiendo un poquito tal vez del tipo de pecado, se puede manejar el tipo de impureza o de inmundicia. Va de acuerdo a pecados de línea sexual no adecuados, es un tipo de impureza e inmundicia. Va de acuerdo a tipo de pecados de la acción hará, esta es lengua maligna, cuando se usa para maldecir. Decimos que al hablar mucha grosería, cuidado, porque las groserías son nombres de demonios y cada grosería le alaba y bendice a un demonio. Cuidado. Entonces, las impurezas son de boca, de corazón, de pensamiento, de vista, de oído, de uso de manos, de lugares hasta que se visitan. En un momento dado, repito, es en general, ¿no? Es imposible que no veamos alguna impureza en la calle, en el metro o algo, porque es parte del mundo en que vivimos. Pero estamos hablando de lo que podemos estar practicando. Yo vengo aquí, leo la Escritura, usted también, nos gozamos, leí la Biblia, recibí un mensaje. Mi vista, que dice la Biblia, que son ventanas del alma, del espíritu, transfiere hacia mi alma una bendición, pureza, la palabra. Pero yo llego a casa y pongo una película de demonios, de crímenes, entonces la pureza que la estoy botando, mi alma la estoy contaminando. Entonces ahí viene ese tipo de impureza, ese tipo de inmundicia, en cuanto, repito, es algo personal que nosotros mismos estamos provocando. Yo aquí canto, alabo, adoro, levanto mi voz, pero saliendo de aquí, a lo mejor la persona llega a casa y empieza a decir groserías, maldiciones, pleitos, iras, contiendas, enojos, se ascató. Entonces ya existe una impureza, así de fácil. Pero no va a ser siempre. Pero hay personas que están atadas con esto. Y es lo que está representando el pollino. Lo necesito. Díganle al dueño que porque yo lo necesito, lo desatan y lo traen. Hermanos, el Señor nos necesita, no como un pollino, como un animalito, no, simplemente como siervos, simplemente porque tal vez a través de una palabra nuestra, aun cuando todavía tengamos fallas, va a bendecir a otro. Pero Él quiere gente que quiera ser libre de toda impureza. Él nos quiere desatar, Él quiere romper. Dice la palabra, ten cuidado, no vayas a caer en los lazos del diablo. Entonces, esos lazos rodean, atan a la persona, la inmovilizan y la hace esclavo a merced de lo que quieren mover los espíritus malignos. Él viene a desatar esas cadenas, a desatar ese lazo, para poder nosotros quedar libres de impurezas y entonces poder servirle. ¿Cuántos le damos un aplauso al Eterno? Aleluya.
El segundo punto es el manto. Esa es la palabra que cuando le llevan el pollino, ponen el manto sobre el animalito. Y que cuando él va bajando el monte, arrojaban los mantos en el camino. Cuando el Eterno nos da la bendición de ir a Israel, pudimos conocer el monte desde una vista de frente de una ladera donde sí había construcción de ruinas, todo eso. Y cuando vimos el monte me dijo el guía, dice, mira, ese es el camino por donde bajó el Señor en el pollino, así como un caminito, ¿no? El monte en un alto, y llegaba hasta abajo. Pudimos de lejos ver el lugar de lo que estamos hablando. Uno trata de imaginarse el manto en los hilos que tiene cada lado, tiene 4 nudos, y cada nudo, nadie trae un manto, no, y cada nudo representa una letra del Eterno, que son las que están hasta arriba. Esa como comita es la Yud, la otra se llama Hei, la otra Bab y la otra Hei. Entonces el manto trae 4 nudos que representa la Yud o Yod, Hei, Bab, Hei. Y cada espacio de ese hilo de 4 nudos, 4 letras, representa los primeros 5 libros de la Biblia, llamada la Torá o Pentateuco, que para ellos es muy especial, porque el único hombre que recibió escritura, que le fue revelado y que escribió, fue Moisés, en la misma presencia del Eterno. Pero bajaba con un resplandor de gloria en su rostro, que el pueblo no podía ni verlo y se cegaba por esa gloria tan tremenda. Y como a la luz de escritores, traductores y todo, fue el único hombre que subía al monte y Dios, quiero imaginarme, ¿no?, que era una presencia de Dios, de su luz. Yo creo que nadie puede ver al Eterno y vivir, se desintegra uno, pero a la distancia, ¿no?, un reflejo de su presencia ahí. El hecho es que eso es lo que representa el manto. También era usado cuando se oraba, se ponía, cuando se meditaba, cuando se declaraban las bendiciones, como el Shema que declaramos, la oración arónica. Cuando se casaba la persona, le era puesta en manto y cubría a la pareja de cónyuges como una cobertura. Se usa también el chiquito en la cuna de los bebés, se pone en la pared para un tipo de protección, de cobertura contra presencias malas, enfermedades, qué sé yo. Y también cuando el padre heredaba al hijo, lo que el hijo más quería era eso, su manto, el que el padre usaba en las oraciones, en la comunión, relación con el Eterno. Se usaba en defunciones, la persona era envuelta en su manto. Cuando lo metían, no en una caja como hoy en día, ¿no?, los enrollaban, embalsamaban tipo sábana, y era muy diferente a los entierros hoy en día. También cuando bodas, defunciones, bailes, días de victoria, en este sentido, en un tipo de guerra, y es un utensilio de hombre, no de mujer, solo lo utilizaba el hombre. Pero el hombre puede en el manto cubrir a la mujer, abrazarla y orar con ella, para dar una cobertura. El hombre representa fuerza, la mujer fortaleza. A veces que la mujer tiene más fortaleza que el hombre, pero esa mujer necesita el abrazo constantemente, la caricia, que se sienta que tiene alguien que le ame, que le cubre.
pero con el manto y que le ore y la bendiga es otra cosa. Porque ya la cobertura, el apoyo y la fuerza de humana pasa a espiritual, y es humana, tu esposo, tu amigo, tu hermano, y aparte el espiritual que viene del Padre a mi vida como hombre esposo para cubrir y proteger a la mujer espiritualmente. Amén. También el manto era un tipo azul, un tornasol, puesto en las espaldas de quienes eran hijos de somos sacerdotes o reyes. Y cuando un rey entraba a un lugar, entraba montado en un caballo blanco especial de rey, un caballo alto, ¿no? Hermosos. En la narración de la vida de Esther, habla de Asuero, de Mardoqueo, el tío de Esther, cuando es reconocido como un hombre de bien y es premiado, lo pasean ahí por el pueblo montado en un caballo de realeza, y la gente como quien dice, le echaba porras, ¿no? Le aplaudía porque había hecho una buena acción que había salvado la vida del rey. Entonces ese hecho lo premian en bendición para que de alguna manera fuera vituperado, no como rey exactamente, pero como un delegado, representante de un rey en ese momento, y llevaba un manto. Entonces el manto tiene un uso muy bonito, obvio, sabiéndolo usar en el momento adecuado. Y es lo que hacen, poner el manto sobre el pollino para que lo montara el Señor, y cuando él bajaba, tiraban los mantos en el suelo al paso del animalito y él encima. Los versos dicen así: echando sus mantos sobre el pollino, subieron al Señor Yahshua encima. El verso 35, el 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Antes, ahí viene. Entonces tiraban su manto, ¿verdad?, sobre el camino. Y dice, también el manto significa poder, también pureza. Entonces, cuando vemos cómo Elías y Eliseo con el manto golpean el río y lo abren, ¿sí?, también significa o representa poder. Una ocasión estábamos ministrando a un joven que estuvo en 3 sectas satánicas, y estábamos en el cuarto y estábamos como 8 haciendo un círculo y estábamos orando. Pues imagínense, estar en una secta satánica ya es suficiente, pero él estuvo en 3. Entonces el demonio como que lo hacía volar, brincaba, caía, rebotaba, y ya una manifestación terrible ahí. Y el Señor me dijo, el manto, obvio, yo tengo como 3 mantos, ¿no? El manto, yo dije el manto, y empecé a orar así: por el poder del manto del Señor lo dejan demonios y se van, y no pasaba nada. Entonces entendí, tengo que bajar mi manto. Ya me lo coloqué en la posición y todo, y oré con el manto en el mismo círculo, pero no pasaba nada tampoco. Y me seguía diciendo el manto. Y yo dije, el manto, pues ya oré por el manto, ya oré con el manto, ya me lo puse. Pégale. ¿Hasta cuándo entiendo la revelación? Ya me lo quito, lo doblo, y en el nombre del Señor, 7 mantazos, se quedó libre. Aleluya. Es cierto, tiene poder. Ahora, no siempre bajo y tomo el manto, y a los que tienen problema espiritual, ahí te voy. Nada. Son momentos especiales de revelaciones. Amén. Por eso hablo de usarlo adecuadamente. En la administración de liberación, de exorcismos, no hay una línea, no hay un programa, no hay una manera. A veces que usa de formas diferentes, un grito, a veces que orando, leyendo la Biblia, cantando, se van ablandando, tocando el shofar, orando casi 2, 3 horas, a veces que en 10 minutos.
los demonios igual se caen, se revuelcan, se quedan como muertos, hablan lenguas diferentes, tienen mucha fuerza y son una serie ahí de manifestaciones, pero la manera de ministrar, repito, varía. Pero una de ellas, repito, es el manto. Entonces, la Escritura dice que pusieron el manto para que el Señor pudiera montar el pollino y lo suben encima y arrojaban el manto. El animalito también representa dureza, necedad y rebeldía. Es un animalito duro de entendimiento, duro de físico, tiene fortaleza, es duro, es fuerte, pero también tiene dureza. Es rebelde, es necio. Si quiere se echa y para que levante un burro, no lo de nadie, no. Para que levante a un burro pues está difícil, ¿no? Porque de que se echan y para levantarlos. Y es un animal tosudo, es necio, es rebelde. Cuando se pone el manto sobre el pollino, independientemente de que hablamos de desatarlo, de ese nivel, de esa impureza, aquí está representando, aún así, el Señor es un rey. Nadie dijo amén. El Señor es un rey. Ya cambia, ¿no? El Señor es el Rey de Reyes. Y si vamos a ocupar un pollino, el primer significado es: el que se humilla será exaltado. La vida de humildad es algo dificilísimo, pero bien difícil, pero súper difícil. Y usted lo sabe. La humildad es a Dios ego, soberbia, vanidad, presunción. A Dios dureza. El Señor se iba a sentar sobre la dureza, sobre la rebeldía de lo que representa el animalito, sobre la necedad. Somos necios. Es que el Señor dice esto. Pero el Señor dice esto. Pero es que la Biblia dice esto. Hacemos nuestra Biblia. Necios, rebeldes, apartarnos del Señor por el pecado es un acto de rebeldía. Entonces el manto representa la pureza, la nobleza, la autoridad sobre la humildad, la nobleza, que es una rama del amor, nos va a ayudar a vencer la necedad, la rebeldía, la dureza de corazón. Amén. Es increíble que hay gente que nos hace algo y cuesta trabajo perdonar, porque me lo hicieron. Pero la Biblia dice: ponle otra mejilla. La otra vez, ¿sabes qué? Vine y vuélveme a golpear. La otra mejilla es que tenemos que lograr un nivel de humildad que nos va a dar la capacidad de ablandarnos y sacar todo ese rencor y poder perdonar. Amén. Pero es ojo por ojo, diente por diente. Pero lo más increíble es que por un chisme, por algo que usted escuchó, la persona escucha, ya aborrece al otro, a la otra. Ya ni lo saluda, ya no. Es que es un borracho, León, que tomó. Es un borracho, alcohólico y súper borracho, drogadicto, es gay, es homosexual. ¿Por qué el Señor no fue a los que se acercó? Al leproso. No se acercó a la adúltera, a lo peor. Nosotros no tenemos que condenar a nadie. Tenemos que orar por la persona. Esa es humildad.
Ese es poner el amor, el manto, sobre el necio, la necia, el duro, el rebelde. Es lo que Él hizo. Nosotros equivocamos nuestra supuesta creencia. Y todavía lo peor, ni siquiera porque escuchamos, nada más porque no me parece. Nada más porque no me gusta. Ya. Si no es que te guste o no te guste otra persona. ¿Qué pasa con su hijo o hija que tiene el novio y la novia? Esa, ¿cómo vas a andar? Espérate, tiene cara de ogro, pero habla como Chabelo. Aquí había un pastor, hermano Fernando Pérez Conde, ¿alguien lo conoció? Levante la mano. Mi hermano. Y alto él, cuadradón, y sus cejas así, salidas, ¿no? Daba apariencia de una dureza. Hey, a algunos niños les daba miedo, y algunos jóvenes, no, yo ni me acerco al hermano, no, me da miedo. Pero se acercaban, platicaban, y era bien noble. Sí tenía autoridad, obvio, pero era bien noble. Amén. Como dice por ahí, las apariencias se engañan, o el otro dicho, no todos son como el león, o el león cree que todos son de su línea, algo así. Pero en ese sentido, está bien, es tu hijo, es tu hija, ¿no? Pero a lo menos hay que conocer primero. Yo no digo que no, hay que tratarlos, hay que ver por dónde viene y por dónde va, quién es. Pero nada más de ver a la gente a veces que ya no. Un pastor en Puebla murió su esposa. Murió, No se divorció, se separó, no, enviudó. Hasta los 5 años se casó. Después de 5 años. ¿Y qué creen que pasó? Ay, dígame, ¿qué pasó? Se tuvo que ir de la iglesia. Porque a algunos hermanos no les gustó la esposa. Nada más porque no les gustó. Porque no les parecía. A otros sí, a otros no. Y el pastor se vio tan afectado que dijo, mejor me voy. Y se fue. Y la iglesia se fue para abajo. Porque no les pareció a algunos hermanitos y hermanitas e hicieron un revoltijo ahí terrible. No se quedó asombrado, ¿no? Sí, nada más porque no les pareció. Hay que buscar el manto del Señor. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a una madre o a un padre? Hay que vivir primero y saber la experiencia de ser padres. Pero cuando una vez que era necesario, yo agarré a mis 4 hijos y uno por uno llorando les dije, perdóname hijo, todo lo que yo te he afectado hasta esta edad. Perdóname hija, todo lo que yo te he afectado hasta esta edad. Y a cada uno y uno por uno les dije, los amo, les he afectado, he tratado de hacer lo mejor, he tenido errores, pero tengo la honestidad de decirles que me perdonen y que si me vuelven a aceptar como padre, van a ver algo diferente y algo mejor. Nunca pensé yo ser tan mal padre, pero era un acto que se había predicado y que yo tenía que hacer. Amén. Ahí están, vienen, van, nos abrazamos, nos saludamos todavía de beso, tenían 20 y tantos años, todavía jugaba yo luchitas con ellos, hablando de 2 varones, pues ya me ganaban, ¿no? Hermano, el manto del perdón. Aleluya. Nunca es tarde. No es tarde. No esperemos a morirnos para que el hijo diga, ay, se murió mi papá, pues era cuate. Bueno, pues también fue re duro, nunca me quiso. Cuando uno pide perdón y lo perdonan, se borra.
lo que se tiene que borrar. Aleluya. Se limpia. Cuando alguien muere, y he ido, que no me gusta para nada, siempre hago que repitan la siguiente oración a la familia: perdónanos si en vida ofendí a mamá pensando que se murió la mamá, y todo el daño que le hicimos y que no alcancé a pedirle perdón en vida, en ese momento perdónanos, Señor. ¿Para qué hacer esta oración? Es el manto sobre nuestra dureza. Es que mi hijo salió así. Sí, son otros tiempos. No son las mismas tentaciones. Se droga, se alcoholiza, es esto, es el otro, es un ladrón. Mucho porcentaje es culpa nuestra. Por no educarlos, no orarles desde pequeños. Porque nos vieron pelear siempre con mamá o papá. Porque les faltó amor. Faltó jugar con ellos. Faltó muchas cosas que no nos damos cuenta. El diablo lo llena, lo llena. César Márquez no tenía padre. Bueno, sí tenía, pero nunca hubo relación. Él soñaba con un papá y un buen dibujante, excelente. En su pared tenía dibujado a Pedro Infante y lo veía como un papá por la película del Torito, y eso le llegó. Y cuando llegó el sacerdote satánico y lo contacta y le dice: hijo, se prendió, hijo, y lo abrazó: te voy a enseñar muchas cosas. Por decirle hijo con cariño, pum, vale, se clava con el diablo. 8 años en una secta, terrible para sacarlo de ahí. El manto del amor, el manto del perdón, el manto para quitar la dureza, la necedad, la rebeldía, el manto de poder, que todos lo podemos hacer. Amén. Y cuando va pasando el pollino, entonces se arrojan el manto ahí en el camino. Pues que es el Rey de Reyes el que va pasando. Y necesitaba un camino no de flores. Cuando un presidente va a un pueblo o provincia o el Zocalito, hasta la catedral, de quién sabe cómo, en una noche o en 2 días, hay jardines, hoy ¿de dónde aparecieron? Flores por todos lados, alfombras de flores, y no sé, eso es increíble, ¿no? Porque va a pasar el presidente, algo así. Iba a bajar el Rey de Reyes, y los que sabían quién era se despojaban de lo más alto valor que tenían, que representaba la presencia de Dios, y lo tendían para que el manto que ha de vencer la dureza, la rebeldía, la necedad, fuera desde abajo hasta arriba. Así en nuestras vidas tiene que ser de abajo hasta arriba, o de arriba hasta abajo. Tiene que ser completo y total. No en algún área o parte de nuestra vida falla. Tiene que ser en todo. Aleluya. Pero solo también con el manto de la humildad. En la vida usted ha enfrentado muchas situaciones, muchas adversidades. Todos. Yo estoy por cumplir 68 años. Y digo, ay, 68 en 10, 78. La vida se va así. Tengo que aprovechar 10 años con todo lo más para con el Eterno. No me voy a morir en 10, no. Le estoy pidiendo 90. Pues es que se me aguantan. Pero con salud, ¿no? Para poder hacerlo mejor. Pero sé que tengo que enfrentar otras situaciones. Sé que voy a tener que cometer algunos errores porque nadie es perfecto. No estoy dispuesto a cometerlos. No. Pero es obvio que nadie es perfecto. Pero de alguna manera, en ese tiempo que pueda faltar, dicen que nuestra edad es la que nos falta. Yo en mi caso de 68
pensando que me dé los 90, ¿cuántos años serían? 68 a 90, ¿cuánto es? Esa es mi edad, 22 años. Pues si es 10 menos, son 12. Hermano, yo quiero vivir montado en un pollino que tenga el manto por arriba y por abajo. Fuera toda necedad, toda dureza, toda rebeldía. El rey lo hizo, el rey lo demuestra, desatándonos de impurezas con el manto para vencer todas esas características que todos tenemos. Todos somos necios, todos somos rebeldes, todos somos duros. ¿A qué grado, a qué nivel o en qué cosas? Solo nosotros lo sabemos. Pero está el manto del amor, el manto del perdón, el manto de la humildad, que le pone en un nivel no de impureza o de inmundicia, sino de hijos del Rey. ¿Cuántos le damos el aplauso al Eterno? Amén. El pollino, el manto y la gente. Dice el versículo 37, 30, 28, 37, la multitud de los discípulos. Había una multitud, había gozo, había alabanza, había gritería, dice, grandes voces. Hablaban de las maravillas, declaraban los milagros, las maravillas que el Eterno había hecho, el Señor Yeshua. Dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces estaba ese gozo, estaba esa multitud, estaban maravillados. Los que sabían quién era, lo estaban esperando. Los que habían recibido un milagro, perdón de pecados, o solo por escuchar lo que él hacía, o tal vez esperaban eso, un cambio, o algo de él, ¿no? Y estaban expectantes, estaban con gozo. Tal vez algunos llorando. ¡Qué indiferencia! ¡Qué indiferencia hay hoy en día con nuestro Señor! Ni siquiera le oramos o le mencionamos a diario a Él, algunos. Ni siquiera. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Yeshua. Porque te conozco, por la salvación. Mínimo tiene que ser a diario. Unas palabras de agradecimiento. Aquí iba a llegar y ya le estaban alabando. Estaban arrojando los mantos. Estaban con una alegría, con un gozo. Se ha perdido en mucho esa relación. Tristemente. ¿Cómo compartimos del Señor? Tú eres testigo, tú eres católico, estás mal, ni la Biblia lees, no sabes nada. No, eso no es compartir al Señor. Es tratar de humillar a la gente. Esa es prepotencia religiosa, ni siquiera espiritual. Es una egolatría espiritual, ¿no? Hasta más fe demuestran ellos y pasión a su manera, que vienen de Morelia, de Puebla, de Toluca, caminando, cargando sus ídolos. Aquí hay quien pueda tener carro y a unas calles y siempre llega tarde. A su manera. El testigo de Jehová hasta parece que pone el pie ahí para que no cierren. Está hasta media hora, 40, tal vez hasta una hora, esperando que abran para hablarle de lo suyo. Alguien pasó por paren de sufrir. Les piden un dineral a cada rato. Y que les pega de la cruz, que la cartera ungida, cómprala, que el listón que usó María en su trenza, y que son unos de rollos.
Hay gente que ha vendido su casa, ha vendido su carro. Porque muchos han salido y han estado aquí y nos cuentan. Y lo hacían. No son ni para dar un diezmo completo, una ofrenda adecuada, sin fallar, y que pueden dar cada 8 días o cada mes. Al diablo todo el vale, todo el vino, toda la baraja, todas las mujeres, todos los vicios, cuando no éramos creyentes. Las noches enteras, los vales desenfrenados, en el Señor, para que danse, y todo lo que tirábamos, y ahora aquí para el Señor nunca hay. Por la indiferencia. Porque no estamos acostumbrados a alabarle, a adorarle, el poder leer la Escritura. Decía yo en la mañana, vamos a imaginarnos, ¿no? Que el Señor va bajando. Voy a cerrar mis ojos, voy a darle más valor, no le voy a aumentar ni a quitar de lo que está aquí. Dame una visualización espiritual, Padre. Y voy a imaginarme que estoy ahí junto al camino y el de al lado, oye, va a venir el maestro, sí, va a bajar. Mira, yo una vez lo vi de lejos y hasta empecé a ver, el otro está llorando porque quiere conocerlo. El enfermo dice, en cuanto venga me va a sanar, y todos esperándolo. Ojalá viniéramos hacia su casa, ojalá viniéramos así pensando en que vamos a sentirlo. La mujer que está enferma del flujo dice que traspasó a la multitud, y para que una mujer en ese tiempo se abriera paso entre hombres judíos, vaya, ni hoy en día, y podía llegar y tocar el borde de su vestidura, era porque sabía quién era porque sabía que en él estaba la sanidad. Bartimeo, cuando oye que venía y que está ciego, y le grita, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, y lo callaban. Dice que entonces gritaba mucho más, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, cállate. Y que gritaban mucho más, Yeshua, hijo. No lo pudieron callar porque sabía él quién era, y lo amaba y lo deseaba, pero ya no es el deseado de muchos. Pero estamos aquí en su casa. Esa es la enseñanza, en parte. Y no es que el Señor va a bajar del monte a nuestras vidas, no. El Señor camina por aquí, por esos espacios, está sentado junto a usted, está parado junto a mí. Aleluya. Tenemos que, si se entiende lo que es el amor, si se puede comprender, yo voy a ver a mi Dios, voy a ver a mi Yeshua. Yo voy a creer que está sentado en casa junto a mi silla, la otra es Él. En el sillón está junto a mí, en la cama se duerme a mi lado. Amén. Y vengo al templo y sé que donde esté yo, sí hay un hermano morenito, feo, sangrón, pero para mí el que está ahí es Yeshua. Amén. Y está a mi izquierda, y está adelante, y está atrás de los que predicamos, y a los lados. No podemos hacer nada sin Él, no podemos respirar sin Él, no podemos vivir sin Él, no podemos comer sin Él, no podemos hablar con nadie sin Él, no podemos escuchar nada sin Él. Pablo dice, para mí el vivir es Yeshua y el morir es ganancia, ya sea que viva o que muera, soy de Él. ¿Cuánto le damos en la plaza al Eterno? Aleluya. O sea, si vivo, para Él vivo, y si muero, para Él muero. Ya que vivo que muera, soy de Él. Y en el libro de los Hechos dice, en Él me muevo, en Él existo y en Él soy. Amén. Y finalmente, el pollino, el manto, la gente. Yeshua, el rey de la humildad, el rey del manto. Le recibían como rey. Algunos pensaban como un guerrero,
para quitar el sistema romano. Viene como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Mesías, como el amigo, como el Rey, con toda la deidad y esencia divina. Reconocen su deidad. Aleluya. Y no llegó en un papamóvil súper lujoso, no tenía guardaespaldas, no, él llegó de una manera sencilla. Y cuando lo están alabando, cuando lo están adorando, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, los que decían: bendito que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, el mismo canto de los ángeles cuando nació. Entonces dice, él respondiendo les dijo en el verso 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si nosotros callamos, las piedras van a alabarlo. Las piedras van a hablar de él. Las piedras se van a levantar. Aleluya. Ya no hay tiempo de hago o no hago, estoy con él o no, cumplo o no cumplo, ¿no? Hay personas que salen de una iglesia, se van a otra y nomás andan buscando a quién, hablando, o se las encuentran. Y mira, vente a mi iglesia y vente para acá. No entiendo ahí. Pues te fuiste de tu iglesia, está bien, sientes que Dios te dijo. Pero ¿qué tienes que estarte sacando gente de otra iglesia? Piedras. La piedra se usaba como Jacob cuando tiene una revelación de ángeles que subían, de ángeles que bajaban, y como testimonio dejó una piedra ahí. Se acostumbraba que donde había un hecho milagroso, un acontecimiento especial, se dejaba una piedra como testimonio de ese acontecimiento. Cuando Elías va a enfrentar a los sacerdotes de Baal, faltaba el altar del sacrificio para que cayera fuego sobre el altar que él iba a construir. Pero el pueblo de Israel, dividido en las 12 tribus, estaba apartado del Eterno. Entonces Elías les dijo: cada uno y de cada tribu una piedra, y de cada piedra hace un altar de piedra, unos 3 piedras, 3 por 4, 12. Y le enseñanzas que los de hasta abajo sostienen a los del medio, y los del medio arriba, y los de arriba dan cobertura a los de abajo. Amén. Entonces significa testimonio, significa altar. También era juicio cuando la mujer fallaba y que la apedraban por adúltera, ¿no? Ese tiempo pasó, ¿sí? Entonces la piedra, dice, hay una piedra llamada la angular, en una piedra que se ponía en los templos, en el ángulo de los santuarios, y que eran las más fuertes, las más resistentes. Y Pedro dice, Yeshua es la piedra angular en la cual muchos van a tropezar, o muchos la van a tomar como cimentación. ¿Cuántos decimos amén? Y hay algo muy fuerte, muy feo, que dice que habrá creyentes que van a quedar petrificados. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Noé, sale como cuando la esposa de Lot, que la instrucción es: sales de Sodoma y Gomorra y no voltees, y queda convertida en una petrificación, como una piedra de ¿qué? De sal. Y se habla de que en ese tiempo los ángeles malos y algunos demonios quedaban petrificados como piedra. Si usted va por alrededor de todo el mundo, va a encontrar construcciones que no se entiende cómo las levantaron.
Por lo difícil, lo pesado de las piedras, no iba cemento, cortadas, como actualmente no se pueden cortar, menos de ese tonelaje y eso. Pero hay muchos rostros petrificados, hay muchos cuerpos como de hombres petrificados. Se habla de que dentro del contexto hebreo muy profundo, que Noé, para construir el arca, la ayuda que él recibió, porque un solo hombre, imagínense, para hacer el arca que hizo, con pisos, fondo, lugar para animales, lugar para la familia, para los alimentos, todo el tiempo que el arca iba a estar flotando sobre las aguas, que había muchos hombres petrificados por su pecado, y en ese momento el Eterno les permite vida ya no humana, aún así, para poder apoyar a Noé a construir el arca. Estoy hablando de una postura muy profunda. No es doctrina, es postura. Amén. Y así la piedra tiene diferentes significados. Dice que la construcción de lo que edifiquemos, hablando de un principio por nuestra vida, debe ser una cimentación sólida de roca. Aleluya. Y no sobre la arena, porque sobre la arena se cae y sobre la roca, sobre la piedra se sostiene. Cuando Moisés quería ver al Eterno, dijo: no me vas a ver. Pero se paró sobre la roca. Elías se paró sobre la roca. Dice: y ahora sobre la hendidura de la roca, bien en la presencia de la piedra, de la roca. Amén. Todo eso es lo que significa piedra, sinónimo de roca. Está hablando como señal de su presencia divina, como señal de justicia, como señal de revelaciones en Jacob, como señal de pactos, como señal de testimonios de hechos milagrosos y señales, como señal de que por la dureza de, o por la vida, o por las blasfemias, llegan a un nivel de puede estar como una piedra. Por eso hacemos mención de la estatua de sal de esta mujer que no entendió y voltea y se convierte inmediatamente en una piedra de sal. Está hablando de los duros de corazón. Con todo esto, dice ahí: te daré un corazón de carne, sensible para la presencia del Espíritu Santo. Amén. Es lo que dice: las piedras hablarán. Y vamos a hacer piedras, pero de estas, de testimonio, de milagros. Piedras que somos de edificación. Aleluya. No piedras de petrificación. No, vamos a ser sólidos, fuertes, sea piedra de bendición, no como piedras abandonadas repartidas por ahí, no como piedras rechazadas, abandonadas, sino unidos como el altar de Elías, de una piedra por cada tribu. Y fue Zabulón, puso su piedra, Neftalí su piedra, José su piedra, Dan su piedra, y todos fueron y pusieron su piedra, y cayó fuego del Eterno. ¿Cuántos decimos amén? Dice: si ustedes callan, las piedras hablarán. Las otras piedras, aún no conociendo al Señor. Habla de un testimonio de un joven que desgraciadamente estaba ya controlado por la droga, pero siempre andaba repartiendo volantes que hablaban del Señor. Y una persona que era alcohólica recibe un volante de este joven y lo guarda en su bolsa. Él estaba luchando para salir del alcoholismo. Él tenía un taller de reparación de radios electrónicos de ese tiempo. Él, cuando llega a su casa, a su taller, su esposa y sus hijas ya lo habían abandonado.
por el alcoholismo que él no dejaba. Entonces sacó todas las botellas que tenía de su casa y las tiró a la calle, cerró el negocio, porque leyó el volante que recibió, que hablaba del mensaje del Señor, y se hincó y empezó a clamar, y Señor, libérame, el Señor, quítame el alcoholismo. Y él, la verdad que eran como 4 de la tarde, y pasaron 2 horas, 3, eran 7, 8 de la noche, y empezaron a aparecer demonios, y se burlaban: tu Dios no te oye, tu Dios no te escucha, eres una piedra, estás mal, no lo vas a lograr. Y él seguía orando y no se levantó de las rodillas. En su desesperación se daba cabezazos con el suelo. Así cuenta su testimonio. Y llegó hasta la noche, 1, 2 de la mañana. Él ya no podía por el cansancio, pero seguía clamando. Sabía que existía un rey, un Señor. Dice que entonces de momento se hizo una luz, un resplandor. He tocado por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le quita el alcoholismo para siempre. Ahora es pastor en Guerrero. Amén. Pasa a ser de una piedra de destrucción a una piedra de edificación. Hasta cuando él contó el testimonio, el joven se seguía drogando. Si tú callas, va a usar al alcohólico, al homosexual, al drogadicto, va a usar al más vil, al más menospreciado, dice la Biblia, para avergonzar a los sabios. Yo fui salvo, hay quien dice, por uno que acaba de salir de la cárcel. Y me dijo: yo no voy a cambiar tal vez, pero adentro aprendí de un Cristo, de un Yeshua. Se me predicó y yo lo acepté, y él sigue de malhechor, pues yo sigo ahora como una persona nueva y lo ando buscando para predicarle a él. Hermano, el mensaje del Señor no puede silenciarse, porque si no, las piedras hablan, los montes hablan, dicen los salmos, a causa de su braveza. Los árboles dan palmadas, un abismo llama a otro por medio de las cascadas, y la tierra habla por medio de terremotos, y el agua por medio de los tsunamis, y también se habla por medio de los huracanes. No podemos, mejor vamos a hablar del Señor Yeshua. Vamos a alabarlo, vamos a romper esa indiferencia y diario agradecerle y creer que como que va bajando del monte. Decíamos hace poco que monte Sión, el monte se refería a eso que el Señor en la naturaleza creó como un monte que da sombra. Un monte significa el que abraza, no porque el hombre esté gordito y bonanchón, no, sino porque un monte que da la impresión de protección y que significa en parte el que te abraza. Cuando se refiere al Eterno como monte Sión, se refiere al que te abraza. Cuando se refiere al pueblo de Israel como monte Sión, se refiere al pueblo que abraza. Aleluya. Decíamos, la salvación, el Cordero de Dios, uno, es personal. Es sacrificado el Cordero para la familia, dice, uno por familia. Pero también es sacrificado para el pueblo y también es sacrificado para todas las naciones. ¿Cuántos le damos el aplauso al Eterno? Aleluya. Amén. Nos ponemos en pie. Amén. Vamos a orar. Repita conmigo la oración, no perder tiempo. Padre, te damos las gracias por tu enseñanza. Deseamos una vida triunfal, como la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Yeshua. Ayúdame, Señor, a buscar el manto de amor, de humildad, de perdón, de Rey. Ayúdame, Señor,
a quedar desatado de toda impureza, de toda inmundicia. Ayúdame, Señor, a valorar tu presencia, a alabarte, bendecirte, gozarme a diario, invocarte, agradecerte en todo momento de mi vida. Ayúdame, Señor, a abrir mi boca, hablar de ti, compartirte, llevarte a las personas y como una piedra de edificación y de fortaleza y no de perdición o petrificado. Aún así, tu poder se mueve y todos hablaremos la misma naturaleza y todo lo creado, las estrellas, los planetas, todos hablarán de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Den la ofrenda, aplauso al Eterno. Aleluya.